Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante y la verdad bastante complejo. ¿Cómo operar acciones tan volátiles como NVDA, sobre todo en momentos eh, críticos como la publicación de resultados? Tenemos transcripciones que documentan el uso día tras día de una herramienta predictiva, el calculador Engine, durante agosto de 2025. Pensemos que esto es como un estudio de caso intensivo, casi como estar en un seminario financiero analizando decisiones bajo presión. Ok, vamos a desglosar esto. La idea es sacarle el jugo, extraer las lecciones clave de esta experiencia documentada. ¿Qué aprendemos de esa interacción entre un modelo matemático que, bueno, promete precisión, la realidad cruda del mercado y la psicología del operador? Nos vamos a centrar en los días 19, 20, 21, 25, 26 y sobre todo el 27 de agosto de 2025, justo el día después del reporte de ganancias. Precisamente, el corazón de este análisis es esa tensión, ¿no? La promesa matemática contra el caos del mercado. La velocidad de la operativa actual. Piensa en los HFT, los algoritmos de alta frecuencia, y ese factor humano que siempre, siempre está ahí. Las fechas que mencionas nos dan una ventana privilegiada para ver cómo se intentó navegar esa volatilidad con esta herramienta en particular. Empecemos por el lunes 19 de agosto. El calculador arrancó con niveles muy concretos. Un soporte, digamos un piso, en 179.80 y una resistencia, un techo, en 181.80. Pero luego, justo antes de la campana, algo cambió drásticamente en la lectura. Así es. La herramienta de pronto saltó a indicar una probabilidad alcista del 97%. Una señal, vamos, abrumadoramente optimista. 97%. Sí, sin embargo, la abertura fue, como lo describen, caótica, dominada por esos HFT que decíamos, y NVDA, pues en contra de esa predicción tan fuerte, se desplomó, cayó con fuerza. O sea, una predicción tan categórica falla de entrada. ¿Qué nos dice eso sobre confiar ciegamente en estos modelos, especialmente en días así tan volátiles? ¿Y qué pasó con ese soporte inicial de 179.80? Excelente pregunta. Y nos lleva directo a una de las lecciones. Mira, parece que el 179.80 tuvo cierta relevancia, ¿sí? Como un punto psicológico. El precio lo tocó, rebotó un poquito, pero no aguantó la presión vendedora. La fuente dice que Milton, el creador, compró cerca de ese nivel, apostando al soporte. Pero la experiencia de ese día ya siembra dudas sobre esas afirmaciones de alta efectividad histórica del calculador que se mencionan, pero sin detalles claros de cómo se miden. La primera lección parece clara. Los modelos, por sofisticados que sean, tienen límites evidentes frente al mercado en tiempo real. Entendido. Y si el lunes ya nos mostró esas, digamos, grietas en la predicción pura, el martes 20 las afirmaciones sobre la efectividad se volvieron aún más llamativas, ¿no? Ciertamente, mencionan cifras espectaculares, que supuestamente Milton solo tenía 3 días de pérdidas desde noviembre de 2022. Eso es un 99.6% de 10 ganadores. Y el analista principal, el que documenta todo, afirma no tener ni un solo día perdedor en el mismo periodo. Suena impresionante. Casi demasiado bueno para ser verdad en el trading activo, ¿no? ¿La fuente da alguna evidencia sólida o metodología para respaldar esas cifras tan extraordinarias? Las transcripciones no detallan cómo calcularon esa efectividad, simplemente reportan la afirmación. Y ese mismo martes introducen un concepto clave para interpretar los fallos: los dinosaurios de Milton. ¿Los dinosaurios? ¿Una metáfora? Sí, una metáfora para describir los miedos, las dudas, las indecisiones del propio operador al usar la herramienta. Ya veo. Se empieza a construir como una narrativa donde la herramienta es casi infalible, pero es la psicología humana, esos dinosaurios internos, la que mete la pata o impide aprovechar las señales. Y aquí es donde se pone interesante cómo interpretan todo. Ese día el calculador cambió su predicción a 78% bajista antes de abrir y acertó la dirección, ¿eh? NVDA abrió con un gap bajista, un salto hacia abajo, como se esperaba. Pero, y este es el punto, la magnitud de la caída fue brutalmente subestimada. La acción se fue hasta los $168, muy por debajo de los soportes que el calculador había puesto sobre los 172. Y la reacción documentada. ¿Se cuestionó al modelo por fallar en la fuerza del movimiento o volvieron a culpar a los dinosaurios?
Pues la frustración que se lee en la fuente se centra más en la ejecución humana, en esos dinosaurios, que en la clara imprecisión del cálculo para prever esa caída tan fuerte. Se refuerza la idea, el problema no es el mapa, el calculador, sino el piloto que duda o reacciona tarde. Cualquier crítica externa o datos contrarios se descartan como ruido de mercado. Es un patrón que veremos. La herramienta acierta la dirección, a veces, pero falla en magnitud o punto exacto, y la responsabilidad se desvía a la ejecución. Llegamos al miércoles 21, y aquí la cosa se pone realmente interesante, porque vemos un ajuste manual en plena acción. Correcto. Aclaran que el calculador está diseñado para modelar sobre todo la primera hora de mercado. Ese día la predicción era mixta, casi 50-50, 49% L, 51% S. Esperaban un punto de ruptura en 174.61 y un gap bajista, pero la realidad, otra vez, fue distinta. Apertura en 174.90, sin gap bajista y por encima del punto de ruptura esperado. Otro desvío claro de la predicción inicial. ¿Y qué hicieron? ¿Ignoraron los cálculos premercado o...? Aquí aplicaron una regla que parece fundamental en su método, el ajuste manual. Calcularon la diferencia entre la ruptura esperada, 174.61, y la apertura real, 174.90. Son 29 centavos. Y sumaron esos 29 centavos a todos los niveles clave, soportes, resistencias, objetivos, que el calculador había dado antes de abrir. Entiendo. O sea, recalibraron todo el mapa basándose en el punto de partida real. Una intervención humana directa y, bueno, significativa. ¿Funcionó ese mapa ajustado? Sorprendentemente, y según lo que documentan, sí. El objetivo superior ajustado quedó en 176.58, el soporte inferior ajustado en 173.09 y un nivel de autocorrección en 175.80. El precio subió y, según indican, tocó casi exacto ese objetivo superior ajustado, 176.58, donde Milton cerró su operación. Después el precio corrigió y encontró soporte temporal muy cerca del nivel de autocorrección ajustado. Tocó 175.77. Es notable esa precisión, pero después del ajuste, realmente subraya que no era una solución de enchufar y listo, sino que requería interpretación y adaptación humana clave, en tiempo real. La herramienta dio una estructura, pero necesitó que alguien la ajustara activamente. Totalmente. Y esa necesidad de ajuste nos lleva al lunes 25 de agosto. Aquí el foco ya cambia un poco hacia el diagnóstico de problemas y refinar el proceso. Mencionan confusiones con las escalas logarítmicas en los gráficos y, muy importante, la necesidad de automatizar esos ajustes manuales para evitar errores bajo presión. Hicieron una simulación ese día, ¿verdad? Para probar esto. Sí, el analista hizo sus cálculos manuales ajustados, previendo, otra vez, un gap bajista. Fijó un nivel clave inferior ajustado en 177.40, pero, de nuevo, el mercado abrió al alza. La dirección inicial predicha, incorrecta. Sin embargo, en la simulación, validaron que ese nivel ajustado manualmente, el 177.40, sí actuó como un soporte relevante, una sola donde el precio se detuvo. Esto refuerza la idea. La predicción direccional inicial puede fallar, pero los niveles ajustados parecen tener valor operativo. Reconocieron más limitaciones de la herramienta en sí. Sí, admiten que el calculador deja de recalcular después de las 10:30 am, lo cual es un límite importante para el resto del día. Solicitan una nueva función, un flex plan, para reducir esa ambigüedad direccional que hemos visto fallar. Y hacen una comparación curiosa con herramientas manuales tipo Excel, diciendo que el calculador podría ser 65 veces más eficiente, pero reconociendo que las manuales son propensas al error humano. Y vuelven a sacar la metáfora clave. El calculador es un GPS, no un piloto automático. Te da una ruta posible, pero el conductor debe interpretar señales, ajustar y manejar. Exacto. Y con esa idea del GPS en mente, llegamos al epicentro de nuestro análisis, los días 26 y 27 de agosto, justo en el ojo del huracán del reporte de ganancias de NVDA. El 27 es el día clave. El día después de que NVDA publicara resultados y sufriera esa caída post-reporte de 182.43 a 171.86. Se esperaba muchísima volatilidad y, de hecho, la fuente recoge una recomendación explícita de no operar NVDA ese día. A pesar de eso, se analizan las lecturas del calculador premercado. A las 9, 47% L, 53% S. Unos minutos después, 9:26 am, cambió a riesgo mediano,
52% L, 48% S. Esta diferencia entre intermedio y mediano generó confusión. Sí, leí que hasta usaron una IA para aclarar la terminología. ¿A qué conclusión llegaron? Básicamente que mediano se refiere al nivel de riesgo, ni bajo ni alto, mientras que intermedio, intermediate, suele asociarse más a un plazo temporal. La conclusión práctica fue pedir que simplificaran la terminología a solo bajo, medio, alto para evitar estos líos en momentos críticos. Tiene sentido. Antes de la apertura del 27, el analista también hizo su propio análisis técnico, usando herramientas más estándar como bandas de Bollinger para medir volatilidad y medias móviles para tendencias. ¿Qué indicaba ese análisis previo antes de cualquier ajuste? Calculó un rango probable entre 181.40 y 182.80 y un punto clave de ruptura, un breakout, en 182.38. La lógica antes de ajustar nada era, como la ruptura a 182.38 estaba cerca del máximo del rango, 182.80, sugería una posible apertura con Open Gap Up, un salto hacia arriba respecto al cierre anterior, hacia la zona de 182.80, 183.49, para luego quizás retroceder. Pero esto es clave. Era un análisis antes de ver dónde habría realmente el mercado. Y entonces, 9:30 AM, suena la campana. NVDA abre en 182.00. Y aquí empiezan las señales contradictorias. Un verdadero dilema. Exactamente. Por un lado, 182.00 es un Open Gap Down, apertura por debajo si lo comparas con el precio justo antes de abrir, 182.29, o con el punto de ruptura calculado, 182.38. Pero al mismo tiempo es un Open Gap Up, apertura por encima si lo comparas con el cierre oficial del día anterior, 181.70. El escenario perfecto para la confusión total. ¿Cómo se navega eso? ¿Qué dice la metodología en este punto? ¿Qué hicieron? Aquí entra de nuevo y de forma inmediata el ajuste manual. Calcularon la diferencia entre la ruptura teórica del analista, 182.38, y la apertura real, 182.00. Son 38 centavos. Y restaron esos 38 centavos a todos los niveles clave que habían calculado antes. El momento lo describen como de sacrificio, indicando esa necesidad de adaptarse drásticamente a la realidad. ¿Y cuáles son los nuevos niveles ajustados clave para operar ese día después de ese sacrificio? El nuevo rango ajustado queda entre 181.02 mínimo y 182.42 máximo. La nueva ruptura ajustada es 182.00, justo la apertura. El nuevo mínimo intermedio ajustado es 180.89 y el nuevo mínimo extraordinario ajustado es 179.78. Estos niveles, ajustados en tiempo real, se convierten en el nuevo mapa. Bien, veamos qué ocurrió entonces, minuto a minuto, enfocándonos en cómo interactuó el precio con estos niveles ajustados. La primera vela, el primer minuto, fue caótica. Abrió en 182.00, subió o bajó, cerró cerca de 181.53. La confusión de señales era máxima, gap down versus premercado, gap up versus cierre. Un lío. Pero la clave vino en la segunda vela. El precio cayó hasta 180.97, muy cerca del soporte ajustado de 181.02, y desde ahí rebotó con fuerza, formando una vela tipo libélula, cuerpo pequeño arriba, sombra larga abajo. Una señal de rechazo de ese nivel bajo. ¿Cómo se interpreta esa acción según la metodología que describen? Ese fuerte rechazo del soporte ajustado de 181.02 se toma como una señal clave. Indica, si abriste corto por la señal bajista inicial, ciérralo. Y considerando el rebote y el contexto del gap up respecto al cierre anterior, sugiere abrir una posición larga. Es una decisión basada puramente en la reacción del precio al nivel ajustado. Vale, se abre el largo entonces. ¿Qué pasa después? ¿El precio despega? Sube un poco en la tercera vela, pero choca inmediatamente con una fuerte resistencia. Varias medias móviles, la EMA 9, 20, 50, 200, estaban agrupadas muy juntas, cerca de 181.76 a 181.94, creando un muro. Además, detectan un cruce de la muerte, la media de corto plazo, 9, cruzando por debajo de la de largo plazo, 200, usualmente una señal bajista. Ante esa resistencia tan clara y esa señal negativa, la decisión prudente sería cerrar el largo recién abierto con una ganancia mínima, si es que la había. Y el precio siguió bajando después de chocar con esa resistencia. Efectivamente, tras ese intento fallido de subir, el precio volvió a caer. Tocó 180.90
apenas un centavo por encima del siguiente nivel de soporte ajustado, el mínimo intermedio de 180.89. Tras una pausa ahí, como consolidando, eventualmente rompió ese nivel y se dirigió directamente hacia el mínimo extraordinario ajustado de 179.78. Lo alcanzó. Entonces, a pesar de toda la confusión inicial y la predicción direccional incorrecta antes del ajuste, los niveles clave, una vez ajustados manualmente por la apertura real, sí sirvieron como puntos de referencia importantes para la acción del precio durante el día. Esa parece ser la conclusión principal de ese día tan caótico. El mercado al final ignoró el ruido premercado y las predicciones iniciales siguieron una tendencia bajista indicada por otras señales, como el cruce de la muerte, pero respetó de forma notable los niveles clave derivados del calculador, una vez que fueron ajustados por un operador humano. Fascinante ver cómo se desenvuelve todo el proceso. Antes de sintetizar, la fuente incluye una advertencia breve pero bastante contundente sobre las llamadas cuentas de fondeo. ¿Podemos mencionarlo rápidamente? Sí, es una nota al margen, pero creo que importante. Las describe directamente como una trampa y un fraude, sugiriendo incluso posible ilegalidad en Estados Unidos. Los puntos clave de la crítica son: operan en simulación, o sea, no es dinero real en el mercado. Imponen reglas muy estrictas que hacen muy difícil retirar supuestas ganancias, y acusan que usan el dinero de nuevos clientes para pagar las escasas ganancias de otros. El mensaje es claro: extrema precaución con estas ofertas. Entendido. Un aviso relevante en el mundo del trading minorista hoy en día. Bien, hagamos balance entonces. Hemos seguido un camino, la verdad, muy revelador. Empezamos con afirmaciones de efectividad casi perfecta de una herramienta predictiva. Vimos cómo chocaba con la realidad volátil de NVDA. Descubrimos la necesidad crítica de ajustes manuales constantes. Observamos la influencia que se le atribuye a la psicología del operador, a los dinosaurios. Y finalmente, analizamos al detalle una apertura caótica donde los niveles ajustados, aunque requerían intervención humana sí o sí, mostraron una utilidad sorprendente como mapa operativo. Exacto. Si conectamos los puntos, la lección transversal es la persistente importancia de la habilidad y el juicio humano, incluso en esta era de herramientas algorítmicas. El calculador, en la práctica que documentan, funcionó como ese GPS que decían. Ofreció una estructura, unos puntos de referencia, una vez ajustados, claro, pero necesitó indispensablemente un conductor experto para leer el terreno real, ajustar la ruta sobre la marcha y, bueno, navegar la incertidumbre. Para quienes nos escuchan interesados en estos temas de trading, finanzas cuantitativas, creo que este caso ilustra muy bien los desafíos prácticos. Es una mezcla de ciencia, el modelo matemático, y arte. La interpretación, el ajuste, la gestión del riesgo y las emociones. Evidencia los límites de la predicción pura y el rol que parece insustituible de la adaptación y la disciplina humana. Y esto nos deja con una pregunta final, un pensamiento para darle una vuelta. Hay una disonancia cognitiva bastante marcada, ¿no te parece? Entre las afirmaciones iniciales de efectividad casi perfecta, ese 99.6% de días ganadores, y la necesidad que vemos en la práctica de hacer ajustes manuales constantes, significativos, para que la herramienta sea útil, sobre todo en días complejos. Totalmente. Entonces, ¿dónde está el verdadero valor de una herramienta así? Si no es en esa predicción infalible que prometen pero que no siempre se da. Quizás, y esto es una reflexión, el valor principal no resida tanto en la búsqueda de esa predicción perfecta que parece elusiva en sistemas tan complejos como los mercados financieros, sino en algo más sutil. Podría ser que su mayor contribución sea forzar un proceso estructurado de toma de decisiones. Piensa, 1. Planteas una hipótesis, los niveles calculados. 2. Observas la realidad, la apertura, cómo se mueve el precio. 3. Mides la desviación. 4. Ajustas el plan, los niveles ajustados. 5. Ejecutas. Y fundamentalmente, 6. Aprendes de la experiencia. Es posible que la meta no sea la perfección algorítmica inalcanzable, sino potenciar la adaptabilidad y la disciplina del operador humano a través de herramientas imperfectas que, justamente por ser imperfectas, imponen un marco de análisis y acción. Una perspectiva muy interesante. La herramienta no como oráculo, sino como catalizador de un proceso de aprendizaje y adaptación estructurado. Podría ser. Quizá el objetivo no sea reemplazar al humano, sino aumentar su capacidad para analizar, adaptarse y ejecutar con disciplina en entornos de alta incertidumbre, usando la tecnología como un andamiaje,
como un soporte para ese proceso. Queremos agradecerles por habernos acompañado en esta inmersión profunda y detallada. Ha sido casi como un seminario práctico sobre el uso de herramientas en el trading. Y dejamos esa reflexión flotando. ¿El valor reside en la predicción perfecta o en el proceso estructurado de aprendizaje y adaptación que una herramienta, incluso imperfecta, puede ayudar a construir? Gracias por escuchar. Hasta la próxima exploración.